tardes. Entonces, ya en este marco, pues que está revisando el semillero de pediatría, tanto como el semillero de dermatología, de enfermedades dermatológicas prevalentes en la infancia, vamos a hablar pues de la roceola. Eh, Mi nombre es Juan Felipe Portilla, ya como les había dicho, hace parte de esta revisión de SIDERMA y el CIP. Primero, empecemos hablando pues sobre como la definición general de la roceola. Esta charla va a ser una charla corta, pues como tal la roceola es una patología fácil de abordar con información pues muy precisa, entonces no se nos va a llevar mucho tiempo. Entonces vamos a ver que su nombre como tal es Roseola infantum, también se conoce como exantema subitum, como sexta enfermedad, pseudorroviola, exantema criticum, entre otras pues nombres que se le han dado. Se caracteriza porque es un cuadro clínico que dura alrededor de 3 a 5 días con una fiebre alta y que se revuelve de manera abrupta, una fiebre alta que se resuelve de manera abrupta y que se continúa por un rash. Ya vamos a definir todo pues estas características de manera más precisa. Entonces vemos que epidemiológicamente esta es una enfermedad de niños. Como pues ya abrí esta charla, estamos enfocándonos en ese sentido. Entonces hay una prevalencia sobre todo entre aquellos que están entre los 7 y 13 meses de edad y pues el 90% de los casos por eso ocurre en menores de 2 años. Eh, Se ha establecido en diferentes estudios que hay una prevalencia, pues más del 95% de los adultos en general tienen una cero prevalencia para el agente etiológico de esta patología que ya lo veremos en unos momentos. Y también se ha demostrado que antes de los 3 años ya la mayoría de niños ya han sido infectados por este agente etiológico. Entonces, hablemos de la etiología. Se habla de que hay diversas etiologías en este caso, pero la principal y la que más se reconoce es la etiología por herpes virus humano, que en número 6, el herpes virus humano 6. Es un virus ADN que pertenece a la subfamilia Herpes viridae y que tiene dos variantes, la 6A y la 6B. La que en este caso nos atañe es la variante 6B, pues las características tanto inmunológicas, biológicas y genéticas de ambas variantes son totalmente diferentes y aún no se ha establecido de manera precisa qué es lo que hace la variante sub A. Eh, Infecta o su principal célula es células T activas a las cuales ingresa a través del CD64. Pero eso no quiere decir que no se pueda replicar con eficiencia dentro de otras células del huésped, entre ellas monocitos, macrófagos, células NK, astrocitos, megacariocitos y linajes de otras células gliales. Entonces eso puede tener ciertas implicaciones clínicas que veremos más adelante. Pero como les decía, no solo el herpes virus nos puede dar este síndrome que conocemos como roceola, sino que también el herpes virus humano 7, que es como el segundo más relacionado con esta patología, y enterovirus, adenovirus y virus de parainfluencia. Entonces vamos a ver cómo los dos principales, el virus
herpes virus humano 6 y o 7 pueden tener características clínicas eh, muy similares. Entonces vemos que ambos pueden causar la roceola infantum, ambos pueden tener eh, procesos febriles, convulsiones febriles. El 6 solo el 6 puede causar otitis media y meningitis, encefalitis, hepatitis y linfadenopatías pueden estar en los dos, enfermedad linfoproliferativa, infecciones por trasplantes, síndrome hemofagocítico por el 6, pero pues tiene como ciertos peros, o sea, no es un total de que lo produce, sino que es en ciertos pacientes que pueden estar trasplantados o que tienen un estado inmunodeprimido. Eh, También pueden dar síndrome de hipersensibilidad a medicamentos, ambos, pero principalmente el 6. Ambos son cofactor del VIH tipo 1. El 7 tiene que estar relacionado con la pitiriasis rósea. Ambos pueden aparentar mononucleosis, dar los síntomas de la mononucleosis. Y el 6 está relacionado con esclerosis múltiple, porque como les dije, te afecta células también del sistema nervioso, las glías. Entonces, principalmente en adultos, pero es un todavía es una información controversial. Entonces, dentro de la patogenia, vamos a ver que la transmisión se da a partir de una diseminación vía nasofaringea en individuos que no presentan síntomas. Es decir, se ha detectado que eh, en los pacientes pues, pediátricos que padecen esta enfermedad, en los padres, en las muestras salivales y en las muestras fecales, se encuentran restos, pues no restos, sino la presencia como tal de este virus. Tiene un periodo de incubación de 5 a 15 días, un promedio que está entre los 10 días, y una viremia que dura 3 o 4 días, más o menos lo que dura la fiebre. Se replican principalmente en las glándulas salivales, tienen un tropismo por linfocitos TCD4, hacen su latencia porque pues tienen este proceso de latencia que se quedan en otras células preparadas pues para poder volver, para generar otra vez esta patología en principalmente los monocitos o macrófagos presentes en la sangre periférica. Y su reactivación, que se da en pacientes adultos, una población muy pequeña, es porque están principalmente inmunosuprimidos. Hay algo que todavía es, o todavía hay dudas sobre la transmisión perinatal. Pues se ha demostrado que hay en virus, se ha encontrado muestras del virus en el cervix de mujeres infectadas y también en tejido fetal de abortos espontáneos. Entonces todavía no se tiene claro si a ese nivel hay si a ese nivel se puede dar el contagio. Pero hay que tener en cuenta además que no se presentan en la leche materna. En ese caso, pues no tiene ningún riesgo. Eh, en pacientes que van a tener, como habíamos visto un poco, tienen alguna relación con otros virus, entonces tiene una acción sinérgica en pacientes con citomegalovirus que además son receptores de trasplante renal, entonces ahí va a generar una acción patogénica aún mayor, al igual que genera sinergismo con los pacientes VIH que puede generar algunas patologías y algunos síntomas que ya veremos más adelante. La latencia, importante mencionarlo, se queda sobre todo a nivel al final de los cromosomas 1, 17 y 22, pues como dato
dato extra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta patología? Principalmente es la clínica. Vamos a tener dos, dos, dos casos. Una primoinfección donde el paciente es totalmente sintomático o cuando ya vamos a encontrar un paciente con signos característicos de roceola. Entonces, vamos a encontrar generalmente, no siempre, pero pues se da sobre todo en este sentido, un paciente que oscila entre los 6 y 12 meses. ¿Por qué a esta edad y por qué no antes? Es porque la madre generalmente le pasa anticuerpos transplacentarios contra el herpes virus humano tipo 6 que llegan, pues que se mantienen hasta los 6 meses y se reducen hasta, pues tienen una curva de inflexión hasta el año. Entonces, por eso esa es la edad más riesgosa para que el paciente presente este tipo de patologías. Importante, la fiebre durante 3 a 5 días. Esto es algo pues muy característico de la roceola, pero pues también esa fiebre nos tiene que llevar en un paciente pediátrico a buscar cuál es el foco. Entonces, cuando no hay foco, cuando no vemos ni una otitis, cuando generalmente pensamos en una infección de tracto urinario. Entonces tenemos que descartar eso y cuando ya vemos que la fiebre no, pues no está asociada a ninguna de estas patologías, nos vamos a ir a pensar en esta patología. Y un rash característico que ya lo vamos a describir. Entonces, dentro de toda esta gama de clínicas, estos son como las tres características en las que nos tenemos que concentrar. Pero además vamos a ver que hay pacientes que van a encontrar gran cantidad de otros síntomas, de otros signos y síntomas, como una membrana timpánica inflamada, inyección conjuntival, fontanela abultada, irritabilidad, diarrea, síntomas respiratorios superiores, linfadenopatía cervical y manchas de Nagayama. Las manchas de Nagayama pueden aparecer previo a la fiebre y son pápulas de tipo eritematoso que se ubican en la mucosa del paladar blando y la úvula. Entonces, ahí, entonces son signos característicos. Además, cuando tenemos un paciente que presente síntomas de mononucleosis y pues le hagamos los exámenes rutinarios o específicos para el caso, si lo merece, si es un caso severo, porque generalmente en este tipo de infecciones el diagnóstico y el tratamiento se basa sobre todo en la clínica. Pero vemos que hay algún tipo de mononucleosis que han requerido este tipo de diagnóstico serológico y han dado que no tiene una etiología de Epstein-Barr ni de citomegalovirus. Por lo tanto, pasamos, pues sería desescalar a la siguiente probabilidad, que es el herpes virus humano tipo 6. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué señalo edema palpebral? Porque este es como de los otros síntomas que no son tan característicos que se presentan en la mayoría de la población que tiene esta patología. Y es que la facies del paciente se puede ver adormilada. Entonces es un signo clínico que nos puede ayudar a, a establecer un diagnóstico más rápido y más seguro. El paciente asintomático entonces va a tener su primera infección y no va a tener pues ninguno de estos síntomas, pero sí va a ser un paciente que sea capaz de, de, de traspasar el virus, de contagiar. Entonces, en cuanto al rash, vamos a ver que encontramos, como les decía ahorita,
dos lesiones cutáneas específicas. Entonces, el edema palpebral y el exantema, que es lo que caracteriza a esta patología. El exantema aparece más o menos un día antes o 1 o 2 días después que la fiebre cede y puede durar entre 3 y 5 días. Entonces, el exantema eh, se caracteriza por ser un exantema papulomacular, que es como en un rojo o en un rosa pálido, con una extensión de más o menos 2 a 5 milímetros, que está rodeado por un halo blanco. En primera instancia aparece en cuello y tronco, pero a medida que pasa pues estos días en los que puede durar, que es a través, pues como les dije, 3 o 5 días, se puede extender a cara y miembros superiores. En pacientes VIH es muy común que se pueda ver casos de encefalitis o neumonitis, por lo que el paciente está con un estado de inmunocomprometido. El paciente trasplantado también, pero en este caso el rash va a ser un poco diferente y es parecido al que se da en enfermedad de injerto contra huésped, porque pues vamos a ver que puede generar un rechazo a este trasplante. Entonces vamos a ver, esto es lo que les acabo de mencionar, y la enfermedad de Rosay-Dorfman, que está relacionada más con el herpes virus humano tipo 7. Entonces aquí podemos ver cómo se presenta a nivel del tronco y pues dorsal y ventral. Este rash no suele ser pruriginoso, no se ha reportado que en general genere prurigo. Eh, pues vemos aquí como el color rosa o rojo pálido, las máculas bueno, aquí no, las máculas se ven rodeadas por ese halo pálido. Y cuando se deprime, cuando se hace presión sobre la lesión, cede, este desaparece. El diagnóstico, como les he contado, es principalmente clínico, es decir, no es necesario laboratorio. Los laboratorios generalmente están indicados para pacientes que tienen un cuadro pues severo o que está asociado a este tipo de casos que está el paciente inmunocomprometido. Pero pues digamos se puede encontrar una leucopenia que tiene además está a expensas de una neutropenia y que se acompaña además de una linfocitosis atípica, perdón. Entonces, vemos en este caso que se van a presentar de 3.000 a 6.000 células de pues, leucocitos por centímetro cúbico. Pero eso es en los primeros días del virus, pero cuando ya la fiebre inicia, se va a cambiar el panorama y se va a encontrar un paciente con leucocitosis. Eh, lo, las pruebas de ELISA y la PCR, como les digo, no son generalmente indicadas en estos pacientes porque un, son, son casos o esta enfermedad es prácticamente benigna, no tiene mayor complicación en el paciente pediátrico, pero si necesitamos tener un diagnóstico más certero, se puede hacer a través de una prueba de ELISA o a través de inmunofluorescencia indirecta. Eh, el 5% de todos los adultos en el mundo
son IgM positivos para herpes virus tipo 6. Esta IgM se desarrolla alrededor de 5 a 7 días de la infección y su pico llega en la segunda o la tercera semana. Pero esa IgM sola no nos va a dar como un diagnóstico o un diagnóstico específico, que es lo que estamos buscando a través de los anticuerpos, sino que tenemos que acompañarla por una IgG o por una PCR. Y la IgG se interpreta pues si hay un aumento cuádruple entre sueros del paciente agudo y el paciente convaleciente, dice o explica que la infección está activa. La PCR nos indica como tal el estado de la replicación del virus, es decir, si tenemos una PCR positiva, el virus, perdón, está replicándose activamente. Pero esa PCR se tiene que hacer específicamente del suero, del plasma o del líquido cefalorraquídeo, no de las células como tal, sino no de las células afectadas, sino de estos fluidos. Eh, el, digamos, gold estándar, no sé si se llamaría así, pero pues para hacer el diagnóstico en este sentido sería usar la inmunoglobulina M y PCR, pues ambas juntas tienen la mayor sensibilidad y especificidad. Pero pues si no se tiene disponible y que generalmente no se tendrá para este tipo de casos, con una IgM se puede hacer una IgM con IgG. Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial, lo que nos indica es que como los varios virus de los que ya les mencioné que pueden causar este tipo de síntomas, un ecovirus, adenovirus, rodiola, para influenza o incluso alergia a medicamentos, tenemos que principalmente enfocarnos en el cuadro clínico del paciente y sobre todo en el tiempo que lleva el paciente en cursando este cuadro clínico, porque es el tiempo y la duración de cada uno de los síntomas, la aparición del rash después del episodio febril, los que nos va a indicar si efectivamente es una roceola. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, los tiempos que se ha dado, la duración de la fiebre, la duración promedio de la fiebre y la duración del rash y la aparición del mismo. La fiebre es algo que se me olvidó eh, mencionar durante la parte pues, de la clínica. La fiebre puede alcanzar hasta 40 grados centígrados, entonces es muy probable que hayan algunas complicaciones relacionadas con esto. Sobre todo, y es la más común, incluso en pacientes que no están inmunocomprometidos, porque pues vemos en el paciente pediátrico, la fiebre es una causa muy importante de convulsión. Entonces, en ese caso, la convulsión febril va a ser nuestra mayor complicación. Eh, Complicaciones como encefalitis, hepatitis, síndromes hemagofagocítico, ya están más relacionados a otras patologías, pues a otras infecciones, sobre todo la encefalitis, hepatitis, neumonitis, se relacionan mucho con la coinfección con el VIH. Eh, el síndrome hemofagocítico está relacionado en un paciente adulto, se genera en un paciente adulto y se da porque este paciente está en un proceso, no está en un proceso que altere su capacidad inmunológica, pero el virus se logra reactivar por alguna razón. Entonces, este síndrome hemofagocítico está relacionado con ese adulto. La enfermedad desmielinizante focal
La trombocitopenia ya está más en pacientes que son receptores de, de trasplantes. Entonces, son esos sobre todo los que tenemos que tener en cuenta, pero pues que en general no son muy comunes. Y ya por último, hablamos de pronóstico y tratamiento. Entonces, como les dije hace unos momentos, esta patología, la roceola, es una patología que tiene un transcurso benigno y autolimitado. Es decir, inicia de manera, inicia de manera constante, o sea, son signos muy patognomónicos de esta enfermedad y no genera mayor alteración si el paciente es eh, sano. Si el paciente no tiene pues otras patologías de base, sobre todo que comprometan su sistema inmunológico. Y se da sobre todo por eso el tratamiento en casos que sean atípicos y pacientes pues inmunodeprimidos. En el tratamiento pues no tenemos que hacer pues gran cosa, es cuestión de monitorizar al paciente, darle control a la fiebre para no llegar a otras patologías que puedan afectar el sistema nervioso central. Y si ya vemos que tenemos convulsiones febriles o alguna otra alteración, ya darle el manejo con anticonvulsivantes o cual sea el caso. En estos casos atípicos, en estos casos complicados, se ha visto que el ganciclovir, el foscarnet o el cidofovir son muy útiles. Eh, la primoinfección en un paciente inmunocomprometido puede ser fatal. Un bebé que haya recibido trasplantes o que tenga pues alguna patología de base que altere su sistema inmunológico puede tener un desarrollo pues fatal. Eh, la prevención es sobre todo en pacientes con trasplante de médula ósea o células STEM y se hace principalmente con ganciclovir. Pero se tienen que dar las dosis exactas porque, como con los antibióticos, el uso de dosis menores pueden generar resistencia del virus. Eh, Eso es como tal lo que les quería presentar sobre roceola. Pues como les dije, es un tema muy digerible, muy fácil, que no tiene mayor problemática, pero que sí es importante que por su prevalencia lo tengamos en cuenta, no alterar a los padres y darle un manejo adecuado. Entonces, muchas gracias. Felipe, muchas gracias. La verdad es que la roceola pues sí es bastante común y si quieren les voy a mostrar como mi imagen favorita ¿qué? De la roceola como para entenderla. Aquí la tengo en esta. Yo no sé si ahí la pueden ver, pero esta es la foto pues que más me gusta porque es como, es un paciente, pues ya dijimos que después de los 6 meses por aquello de los anticuerpos, bueno, lo dijo Felipe, principalmente en los 2 primeros años de vida, son lactantes que tienen fiebre y están irritables, pero generalmente no tienen nada más. O si lo tienen, mire que los síntomas son pues síntomas inespecíficos y que le hacen a uno pensar en en infecciones virales, porque son síntomas respiratorios, entonces tienen rinorrea, pueden tener también, por ejemplo, la parte el eritema peritimpánico, pueden tener diarrea, entonces síntomas respiratorios superiores con diarrea, con eritema en oídos, entonces siempre, esas son cosas que lo hacen a uno pensar en la parte viral. Lo otro es que vean que, como dijo Felipe, la fiebre empieza a subir, puede subir más o menos pues hasta incluso los 40 grados, lo que hace que el 10% de los pacientes puedan presentar convulsiones febriles. Y una vez la fiebre cae, por eso se llama también exantema súbito, porque apenas la fiebre cae,
y cae también pues súbitamente, es decir, ya el paciente no vuelve a presentar estos picos, aparece el exantema. El exantema puede aparecer desde un día antes o el mismo día pues de que cae la fiebre, ya con las características que nos dijo pues Felipe. Entonces esta es como la imagen más chévere pues, que a mí me ha gustado, es por eso, es porque un niño con fiebre, irritabilidad, ustedes le están buscando un foco, le buscan un foco urinario, le buscan un foco respiratorio, si tiene el foco pues a nivel del oído, no le encuentran cuál es el foco de la fiebre, tiene pues puede tener síntomas inespecíficos o incluso muy pocos síntomas o ninguno, la fiebre cae y aparece el exantema. Entonces esto es muy importante, es porque cuando el paciente ya tiene el exantema, el paciente generalmente, pues uno se está recuperando y lo otro, el paciente ya está confortable, es decir, ya no presenta la irritabilidad, el niño está comiendo, el niño está activo. Digamos que si no tuviera ese exantema es como si no tuviese nada, ¿cierto? Pero lo más importante es decirle a las mamás porque ellas se los van a seguir llevando a urgencias por el exantema, entonces tienen que decirle, mire, le pueden seguir apareciendo las lesiones, se van a demorar más o menos estos 3 a 5 días, no hay ningún problema, si el niño está muy bien, ya no tiene fiebre, ya no tiene nada, no hay que hacerle pues a esa parte del exantema ningún tipo de manejo, se le va a quitar solo, entonces es muy, muy, muy importante la parte de la educación y ya pues como vimos y como nos explicó Felipe también, las personas que más se complican son los pacientes inmunosuprimidos y los pacientes que son receptores de trasplantes, sobre todo de órgano sólido o de médula ósea, son los que más hacen complicaciones. Y en algunas veces lo que se ha descrito es porque pues el virus se encuentra ahí en forma latente en los órganos pues, que son trasplantados y lo que ocurre es una reactivación de por lo que se podría ver en pacientes adultos, pero como en esos casos especiales que también ya nos ha explicado. Como vemos, esta es una enfermedad común de niños pequeños y que si le ponemos cuidado a los detalles, vamos a ser capaces pues de identificarla y sobre todo pues de educar a la mamá para que ella también esté un poco tranquila, la comprenda y pues el niño igual garantizarle pues o mostrarle pues que el niño va a estar muy bien. No sé si de pronto alguno tiene alguna pregunta, yo ya voy a dejar de compartir aquí. Y si no, pues entonces muchas gracias. Acuérdense cuando estén ustedes en urgencias, que sean el médico de urgencias, que vean un lactante, que tenga fiebre, que tenga rinorrea, que tenga diarrea, y ustedes pues lo ven irritable y todo. Entonces, vamos pues pensando pues en estas infecciones virales. Si tiene fiebre, la fiebre cae súbitamente y aparece el exantema, vamos a pensar en la rociola. Solo es manejo sintomático y no requieren nada más. Muchas gracias pues a los del Semillero de Pediatría por asistir, por ser parte pues de estas revisiones y a los de CIDER pues que muchas gracias por seguir viniendo y que no pierdan su constancia. No sé